Andrés, vamos a hacerlo. ¿Estamos? Sí, al aire. Muy buenas tardes, bienvenidos todas y todos a la presentación del libro Pueblos Originarios y Representación Política en las regiones de Apurímac, Amazonas, Ayacucho, Cusco y San Martín. Huecaicuna debería decir en quechua, lengua originaria de este país. Quiero agradecer a la Universidad Antonio Noriega de Montoya y al Instituto de Ética y Desarrollo por la elaboración de este importantísimo estudio, el cual marca un nuevo hito en la colaboración que se lleva realizando entre la Fundación Konrad Adenauer y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya desde hace ya varios años. Agradezco la presencia de dos de los autores de este libro, Lorena Elías y José Keklin, y además los comentarios que tendremos de la mano de Gloria Velasco, quien es una comunicadora social con muchísima experiencia en el trabajo de las regiones alfandinas. Cuando hablamos del trabajo de la Fundación Konrad Adenauer y hablamos de Estado de Derecho, democracia, pueblos originarios, pareciera que estamos haciendo una lista de elementos, que estos están perfectamente concatenados el uno con el otro y que a nivel teórico forman una unidad carente de problemas o de contradicciones. Nada de esto podría estar más lejos de la realidad. Los expertos que nos acompañan aquí y muchos de ustedes saben perfectamente que uno de los grandes problemas fundacionales del Estado-Nación, el Estado-Nación, digamos, de carácter europeo, vinculado a las democracias liberales en el mundo, tuvo siempre, desde sus orígenes, problemas para lidiar con realidades multiculturales y multiétnicas. Este, por supuesto, fue el caso en América del Sur después de haber sido obtenida la independencia. La fundación de la República no resolvió el problema de la participación igualitaria de los pueblos indígenas que se encontraban aquí. Incluso se podría decir que ni siquiera se planteó a sí misma ese tema como un verdadero problema. Tendrían que pasar muchísimas décadas para que nos pusiéramos lentamente en el camino de lidiar con esta realidad tan compleja en un país como el nuestro, por ejemplo, y proponer alguna de las soluciones, alguno de los caminos que este libro traza y sobre los que hablaremos el día de hoy. Es, sin embargo, interesante quizás mencionar que la complejidad y la problemática de países con realidades multiétnicas no es un fenómeno exclusivo de América Latina a otras regiones del mundo, es también un fenómeno europeo. Quizás muchos de ustedes no sabían que en Alemania hay una minoría eslava reconocida, tiene carácter de minoría oficial, son los sorbios. Son un pueblo eslávico que vive en la región oriental de Alemania, cerca a la República Checa. Es también quizás interesante recordar que mucho del sustento legal para hablar sobre derecho de comunidades en el siglo XX viene producto de la Primera Guerra Mundial y la descomposición del antiguo imperio austrohúngaro. Tal es así que hasta el día de hoy nos encontramos con situaciones como las de las comunidades húngaras en Eslovaquia, por ejemplo, en Rumanía. El colapso de imperios multiétnicos y la formación de los estados-nación que hoy día conocemos como miembros de la Unión Europea dejó abiertas algunas de estas preguntas con relación a los derechos de minorías étnicas dentro de un nuevo territorio nacional. Quiero destacar lo interesante que es, volviendo ya a la realidad del Perú, lo interesante que es la concentración de este estudio en regiones más bien de carácter andino. Nosotros solemos vincular la problemática de los pueblos originarios quizás exclusivamente al territorio amazónico y ver este problema con relación a la explotación de recursos como hidrocarburo y petróleo en ciertas zonas de la Amazonía peruana. Pero no podemos olvidar también la situación en las regiones andinas. Y eso quizás nos obliga a tener una mirada más diferenciada.
Ahí estoy seguro que Gloria nos va a comentar muchísimo al respecto, pero quizás tendemos a subestimar la complejidad en esta región por un reflejo histórico de considerar a la región quechua como una región quizás culturalmente muy uniforme, ¿no? Pensamos en lo andino y solemos pensar exclusivamente en lo quechua, obviamente en parte en base al gran legado civilizatorio que nos dejaron los quechuas. Si bien también sería bueno recalcar que a nivel de costumbres, que a nivel incluso de idioma, el quechua no es una unidad tan consolidada como normalmente podemos pensar. Tenemos también que hablar de otros grupos lingüísticos y culturales como los aymara. En general, tenemos que prestarle a la problemática de los pueblos originarios en la región andina la misma atención que le prestamos con relación a las regiones amazónicas y pensar en soluciones integrales para todo el país. Destaco también en este estudio la atención que se le da al proyecto de la reforma política, que ha sido, digamos, un intento, ha sido un avance en todo caso, en aras de reestructurar la cultura política de este país. Y este estudio trata de engranar sus propios resultados con una aspiración más amplia de transformación de la cultura política e inclusión de los pueblos originarios bajo una fórmula que sea paritaria y que sea eficiente. Es en ese sentido que, una vez más, recalco el inmenso valor de esta publicación y los dejo ahora sí en manos de uno de sus autores, José Kicklin, a quien quiero agradecer no solamente por haber sido parte de este importante estudio, sino por ser una contraparte fundamental y, en mi caso particular, la persona con la cual coordino todos los esfuerzos que la Fundación Konrad Adenauer desarrolla con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Lo mismo también va para Lorena y a Gloria una vez más. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A todos nos deseo lo que estoy seguro será un excelente evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, quiero agradecer antes de la presentación a la Fundación Konrad Adenauer por su apoyo constante al Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya para poder contribuir a la realización de estos estudios, no solo en estos temas de pueblos originarios y su problemática, sino todos aquellos estudios vinculados al tema de integridad y corrupción, y por supuesto también como nos vienen apoyando en los estudios vinculados al tema de migraciones, ¿no? En ese sentido, pues quiero agradecer a la Fundación Konrad Adenauer a través de Andrés por su valioso apoyo para la realización de estos estudios. Asimismo, agradecer a Gloria Velasco por aceptar, comentar esta publicación, esta investigación. Ella es una gran conocedora del mundo andino, es una gran promotora y además activista en derechos humanos, y creo que sus comentarios van a ser valiosísimos para presentar el texto. Asimismo, por supuesto, agradezco a Lorena por sus comentarios, que ella es parte del equipo del Instituto de Ética y Desarrollo y, por supuesto, una de las autoras del texto. Como bien hiciste unas palabras iniciales, nuestros países han estado pues atravesados por este déficit de representación de distintas minorías, ¿no? Y la dificultad por constituir un Estado-nación capaz pues de representar todos aquellos intereses válidos en el Estado y en la política pública, ¿no? Y parece ser efectivamente que no es un asunto propiamente de América Latina atravesado por grandes desencuentros estructurales, sino también atraviesa continentes como el europeo. Efectivamente, creo que el tema de la representación es un gran desafío para el Estado peruano, y el Estado ha buscado a través de distintos mecanismos acercar esta representación legítima al Estado y a sus políticas, ¿no? Esto lo ha buscado pues a través de, por ejemplo, la cuota de género, donde ha buscado incluir proporcionalmente a la mitad de la población peruana en las políticas públicas, en las grandes decisiones, a nivel de gobiernos subnacionales y nacionales, por supuesto.
ha buscado también pues, acercar esta representación a través de la cuota de jóvenes en la política nacional en un compromiso por la democracia. Y más recientemente ha buscado acercar a estos pueblos originarios en las decisiones y en la gestión del gobierno a través de lo que llamamos pues, la cuota indígena, la cuota de representación de pueblos originarios, ¿no? Y más recientemente ha buscado también, cosa que estamos interesados en investigar, ha buscado también acercar esta representación a través de lo que se llama la semana de representación de los congresistas. Lo que quiero decir es que efectivamente el Estado peruano a través de distintos mecanismos ha buscado representar estos intereses que de un modo u otro han estado alejados de las grandes decisiones del Estado, generando estas cuotas, estas políticas de género, de jóvenes, de pueblos originarios y ahora mismo de la semana de representación, que sabemos ahora inclusive hay 3 nuevas reformas para modificar esta semana de representación, ¿no? Pero ¿qué tanto se ha logrado representar o qué tanto se ha logrado a través de estas cuotas que estos intereses de estos grupos, y en particular lo que nos toca esta tarde, de los pueblos originarios, se hayan acercado al Estado? ¿Qué tanto esta cuota ha buscado o ha fortalecido la democracia o las organizaciones indígenas? Ese es el propósito del libro, ¿no? Indagar el impacto de esta cuota de representación, el impacto de esta cuota indígena en los pueblos originarios. ¿De qué ha servido? ¿Para qué les ha servido esta cuota, este mecanismo a los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué impacto ha tenido esta cuota en su democracia organizativa, ¿no? Como se van a mostrar en las conclusiones y cuando ustedes tengan la oportunidad de leer, en muchos casos estas cuotas han dividido muchas veces las organizaciones indígenas, toda vez que distintos partidos, movimientos o políticos individualmente han buscado por fuera de la organización atraer estos candidatos por fuera pues, de organizaciones ya estructuradas, ¿no? ¿Y qué tanto esta cuota ha impactado en la agenda reivindicativa, en una posible agenda indígena, ¿no? Como digo, cuando tengan ustedes la oportunidad de leer el libro, van a encontrar que efectivamente, como ocurre con otras cuotas, sus impactos son modestos, ¿no? Van a ver que ustedes ahí, por ejemplo, cuando se trata de mujeres, de la cuota de género, de jóvenes, al igual que la cuota de pueblos originarios, normalmente tienen unas posiciones marginales o poco expectantes, ¿no? Y normalmente son personas que de un modo u otro han estado por fuera de la organización o muy tangencialmente. Y los partidos, con las debilidades que les conocemos, no tienen ningún trabajo político, reivindicativo o capaz de articular estos intereses y trasladarlos a las grandes decisiones del Estado. Básicamente, en muchos casos, es una ley más, es una cuota más, que por supuesto tiene unas grandes fundamentaciones y a priori moralmente podríamos decir que son correctas, pero no basta con legislar sobre estas cosas, sino hay que dar y hay que trabajar para que efectivamente estas cuotas trasladen los intereses y la representación en las grandes decisiones del Estado. Lo dejaría por ahora ahí para dar paso a los comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Gracias por estas palabras y por esta introducción. Le doy entonces en este momento la palabra a Lorena Elías, quien nos va a exponer algunos detalles adicionales de la obra. Lorena. Gracias, Andrés. Voy a compartir pantalla con la presentación. ¿Se puede ver? Sí, perfecto.
Perfecto. Bueno, gracias Andrés, gracias también José por estas palabras introductorias que además me permiten saltarme algunas láminas. Quiero presentarles lo que ha sido el... Uy, ¿sí? ¿Se puede ver la presentación? No. No, Sí. algo pasado. Se ha cerrado, Se saltó. disculpen. ¿Ahora se puede ver? Sí, ahora se Sí, ve. perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quería compartirles lo que ha sido, bueno, este proceso y también algunos de los resultados de esta publicación. Primero, quizás ya José ha resuelto un poco esta parte. Nos surgían estas dos preguntas que ustedes pueden ver en pantalla. Si efectivamente la aplicación de la cuota indígena estaba promoviendo la representación de los pueblos originarios, ¿no? Y efectivamente en la aplicación de esta cuota, ¿qué estaba favoreciendo o estaba limitando la promoción y la consolidación de esta agenda en las instancias de los gobiernos subnacionales? Y bueno, de este conjunto de preguntas, el objetivo de nuestro proyecto ha sido analizar estos posibles impactos que se estarían generando por la aplicación de la cuota en las organizaciones sociales indígenas, ¿no? Y en la representación política de estos pueblos originarios. La metodología ha sido, como en nuestras publicaciones anteriores, cualitativa, pero lo interesante de este proceso de campo es que nos ha tocado realizar este estudio en plena cuarentena y, bueno, se han podido desarrollar un trabajo de campo virtual que ha sido también interesante a nivel de investigación y a nivel de la universidad también para generar nuevas capacidades investigativas, ¿no? Así que el agradecimiento también es extensivo a las personas que tuvieron la disponibilidad de ser entrevistadas. Hemos entrevistado actores sociales indígenas, ex candidatos por la cuota nativa, y algunos especialistas o personas que trabajan este tema desde hace muchos años. Dicho esto, me gustaría comentar rápidamente en qué se basa el estudio, en qué marco conceptual se basa el estudio. Ya creo Andrés lo comentaba y simplemente me quisiera colgar un poco de lo que ya dijo, y es que creo que estamos avanzando, dando un paso adelante del modelo representativo y participativo que estaba segregado solamente al voto y nos estamos abriendo a un nuevo modelo participativo, sobre todo dándole énfasis a lo participativo, de una participación más cotidiana, ¿no? En las cosas cotidianas de la vida pública que de alguna manera refuerzan nuestro espacio democrático y refuerzan o procuran reforzar nuestra relación entre representantes y representados, y es en ese marco en que también se propone otro tipo de representación política para los pueblos originarios, ¿no? Lo mismo, esto finalmente va a calzar dentro de una representación descriptiva y sustantiva, que es donde nosotros queremos hacer énfasis, ¿no? La descriptiva va por el lado de que efectivamente los pueblos originarios participen de la vida pública, de la vida política y partidaria, y la sustantiva es que sus reivindicaciones y demandas de los pueblos originarios sean parte de la agenda pública nacional, ¿no? Y no solo sean parte, sino que puedan ser discutidas y puedan ser resueltas, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos este estudio y hablamos de representación política, estamos trabajando netamente el tema de la cuota nativa, ¿no? Así que hablamos aquí de discriminación y acción positiva o acción afirmativa, que es justamente la fórmula de la cuota indígena, ¿no? Equiparar a través de la diferenciación. Dicho esto, bueno, yo les planteo un poco para la captura de la vista. En el documento nosotros empezamos trabajando una mirada al contexto latinoamericano que nos parecía importante. Ya también Andrés nos hacía esta introducción de que no es los grupos minoritarios y en busca de reivindicaciones y de representación política, no es una cosa exclusiva de este país. Nosotros hacíamos una pequeña sistematización a nivel de los países de la comunidad andina,
qué se había hecho al respecto de las reivindicaciones en el nivel del sistema electoral, ¿no? Ustedes a más detalle y con más tiempo podrán revisar esto en el estudio que luego podrán obtener. Y quisiera basarme en este punto, en la cuota nativa y pueblos originarios, es el término formal que se utiliza cotidianamente y coloquialmente la conocemos como la cuota indígena o la cuota nativa, y es importante en principio para analizar esto, entender que la cuota nativa no es una reserva de escaños a nivel nacional ni a nivel regional, sino más bien es una reserva de un porcentaje, el 15%, en las listas electorales para los candidatos nativos que están optando a cargos de consejeros regionales y regidores. Y es importante también tomar en cuenta que esta reserva de escaños se hace para el Consejo Regional y el Consejo Municipal Provincial, no así para los consejos municipales distritales o locales o el Congreso, ¿no? Y hay dos requisitos que se solicitan a los candidatos nativos, que ustedes podrán ver en el documento que no necesariamente está muy enraizado dentro de las costumbres de las comunidades. Y una primera es que la comunidad esté reconocida en la Dirección Regional Agraria del gobierno regional por el que van a postular, y que el jefe o representante de la comunidad acredite al candidato por escrito ante la presencia de un juez de paz, ¿no? Estos detalles son importantes porque configuran la cuota nativa dentro de nuestro país para que luego ustedes puedan hacer las diferencias con los otros países, ¿no? Dicho esto, entrado en la cuota nativa, una de las preguntas que nos hacíamos al inicio es, bueno, ¿y qué está limitando la promoción y la consolidación de una agenda indígena? Y antes de claramente plantearnos esto, nos preguntamos junto con la cuota nativa, ¿y qué es la agenda indígena, no? O la agenda de los pueblos originarios. Y aquí yo quisiera rescatar, hay un documento elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones que se llama Presentación de Agendas por un País con Igualdad. Es un documento interesante que ha sido elaborado junto con organizaciones sociales indígenas sobre los temas de mayor importancia para ciertos sectores sociales, uno de ellos los pueblos originarios, ¿no? Y aquí ustedes pueden rescatar algunas ideas principales como la defensa del medio ambiente, el uso de los recursos naturales, los derechos colectivos de los grupos indígenas, la soberanía alimentaria, la priorización de una agenda agrodiversa, seguridad jurídica para sus territorios, ¿no? Entre otros temas que ustedes podrían buscar en la red, pero que también nosotros tenemos registrado en nuestro documento. Esto para situarnos sobre qué es una agenda indígena, cuáles son las reivindicaciones o las demandas de los pueblos originarios y qué está limitando efectivamente a través de esta cuota que se promueva y consolide, ¿no? Lo primero que habría que decir, y lo que hemos visto a través de las entrevistas, es que hay un nivel de desarticulación de las organizaciones indígenas. Efectivamente, hay grupos muy interesantes como el de AIDESEP en la región amazónica, pero también dentro de estos espacios hay distancias y desarticulaciones, no solo a nivel organizativo grande, sino también entre las mismas comunidades y las apuestas por una agenda común, ¿no? Y a eso se le suma, además, la falta de interés de los partidos políticos por las reivindicaciones de los pueblos originarios, ¿no? Y aquí yo les planteo, bueno, les muestro un gráfico que hicimos, me van a disculpar, no le he puesto el título, había ya mucha letra, pero es una sistematización de los planes de las organizaciones políticas en las 5 regiones que estudiamos, ¿no? Y es un cuadro interesante, verán ustedes, que a nivel declarativo las organizaciones políticas identifican los problemas, promueven el tema de la interculturalidad en los principios, en la misión, en los valores, ¿no? Incluso incluyen alternativas de solución. Pero luego si nos fijamos en el gris, en el color gris y en el color azul, el más oscuro,
vemos que las organizaciones políticas no incluyen en sus planes un acápite específico para los pueblos originarios en regiones que tienen pueblos originarios, ¿no? Ni tampoco promueven una participación de estos pueblos, ¿no? Entonces, bueno, nos sentamos y observamos que hay una situación más declarativa que aplicativa, que poner en práctica efectivamente esto que ponemos en nuestra misión y en nuestros principios, ¿no? Y de hecho yo les comparto aquí un pedazo de entrevista, ustedes podrán encontrar mucho más en el documento. Para hacerlo un poco corto, el entrevistado dice que, bueno, hay un divorcio, ¿no? Las comunidades desconocen los planes de desarrollo del partido político o del movimiento regional, ¿no? Pero las organizaciones sociales también lo desconocen, ¿no? Y como había dicho antes, las organizaciones tampoco están lo suficientemente articuladas o fortalecidas para llevar en común esta agenda, ¿no? Y es interesante, ¿no? Es interesante ver esto porque nos sitúa en las tensiones que hay también para avanzar con este fortalecimiento de esta agenda, ¿no? Un segundo punto es el carácter formal de la cuota indígena. Ciertamente la cuota se instala como una acción afirmativa para respaldar el avance de la participación y de la representación de los pueblos originarios, pero lo formal también tiene sus desventajas, ¿no? Y es que es obligatorio, no está instalado todavía en la reflexión pública la importancia de los pueblos originarios, y la idea es sobre todo cumplir con la cuota, ¿no? Con el 15%. Y esto a la larga pues debilita la representación de los pueblos originarios en las instancias que tienen aseguradas para participar, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí en este gráfico, hacemos también un recuento de la ubicación en las listas de las organizaciones políticas de los candidatos nativos y no nativos, ¿no? ¿En qué puestos se ubican los nativos y los no nativos en el ámbito regional? Y podrán ver pues que en los puestos número 1 usualmente se ubican los no nativos, que son las barras más grandes naranjas, ¿no? Y en los puestos 2 se ubican usualmente los candidatos en nativos, que es el color gris, y el color amarillo, que es el puesto 3, ¿no? Es importante también tener registro de esta información, porque lo que ya nos adelantaba José, están ubicados en puestos no expectantes, ¿no? Porque cuando la cifra repartidora haga su trabajo, luego de la elección, los que están en los puestos 2 o 3 a nivel regional, es posible que no puedan lograr un escaño en el Consejo Regional o en el Consejo Municipal Provincial, ¿no? Y bueno, también nuevamente hay un extracto de entrevista para poder explicar mejor lo que significa este carácter formal, ¿no? Y la parte final nada más me gustaría compartirles. El entrevistado nos dice que se usa la cuota para completar el requisito, y en algunos casos desde los propios candidatos se usa esta cuota para llegar al poder, ¿no? Lo que observamos desde el inicio en algunos espacios de organización indígena, hay candidatos que terminan llegando a esta cuota y no necesariamente forman parte de la organización, y también los candidatos nativos buscan intereses personales a la hora de entrar a estas candidaturas. No es el caso de todos, pero hay casos también de este tipo, ¿no? 3 y 4 para terminar. Hay muchas más limitaciones que ustedes podrán en el documento, pero si les digo todas, nos pasamos del tiempo. Un tercero es el acceso exclusivo a cargos públicos con poco margen de maniobra, ¿no? Yo ya les decía que la cuota nativa se aplica para Consejo Regional y para Consejo Municipal Provincial, ¿no? Nosotros con la CONRAD también hicimos 2 estudios anteriores y mirábamos un poco los consejos regionales y los consejos municipales, y dábamos cuenta de las debilidades que tenían estos representantes para ejercer una función eficiente, ¿no? En principio porque no tienen recursos económicos, no tienen recursos humanos,
están supeditados a lo que diga el alcalde o el gobernador regional, porque ahí está el presupuesto, porque hay intereses que cumplir de cara a sus provincias, a la población que les ha votado. Entonces, poco pueden hacer en materia de fiscalización y en materia de legislación, ¿no? Y la cuota o la reserva en las listas está justamente para estos ámbitos de decisión, ¿no? Entonces, una de las entrevistadas, que fue autoridad en el Consejo Regional, nos decía que efectivamente en una campaña política se prometen cosas, ¿no? Se promete también cumplir con las reivindicaciones de derechos, pero que cuando se llega al poder, en el caso de los consejeros y los regidores, no se pueden realizar acciones trascendentales para la vida de las comunidades campesinas o de las comunidades nativas, ¿no? Y eso pues termina por generar frustración y mayor desconfianza en la ciudadanía, ¿no? Y también por desanimar, por supuesto, a quienes son candidatos nativos y logran llegar a ejercer algún cargo de representación. Y finalmente, están las dinámicas de competencia propia de las campañas electorales, ¿no? Esto es un punto importante también que se viene trabajando desde la reforma política, y es que hay un componente exacerbado de publicidad en las campañas electorales. Lo que tenemos ahora es una oferta de partidos políticos, entonces poco o nada de tiempo se utiliza para consensuar agendas, ¿no? Para consensuar la agenda del partido político, lo que está pensando el partido político y lo que están pensando los pueblos originarios en las regiones que hemos estudiado, ¿no? Luego quiero pasar a este punto, que son los avances, desafíos y adaptaciones. No está puesto de esta manera adaptaciones en el documento, pero me parecía importante rescatar también acciones que se vienen emprendiendo con lo que se tiene, ¿no? Debo confesar que en muchas de las entrevistas que hicimos, una de las preguntas clave fue ¿y cuáles son los avances o cuáles crees tú que han sido los avances? Y era muy difícil para los entrevistados establecerlos, ¿no? Probablemente ustedes verán aquí 4 avances, pero que tienen el mismo hilo conductor, que es, bueno, un incremento de la participación, ¿no? Y de hecho, el primero de ellos es que efectivamente la cuota ha supuesto un aumento de participación de las comunidades originarias, ¿no? En la vida pública del Estado y sobre todo a nivel regional y provincial, ¿no? Aún de manera incipiente, pero se ha visibilizado algunas de las problemáticas en torno a las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios. Es cierto que más allá del aspecto partidario, hay una organización de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas que vienen motivando y haciendo incidencia en estos temas, pero también el tema de esta cuota o de esta acción afirmativa dentro del sistema electoral ha permitido que en el discurso se empiece a hablar de algunas de las problemáticas de los pueblos originarios, ¿no? Y creo que ha sido interesante también el trabajo que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones. Quizás los que vean más de cerca este asunto dirán que no es suficiente, pero creo que ha estado dispuesto a emprender acciones respecto a esto, y creo que ha escuchado durante las 4 elecciones que hemos tenido con esta cuota, se han hecho varias modificaciones a la aplicación de la cuota nativa, ¿no? Y se han ido ampliando nuevas provincias para la aplicación de la misma. Sobre todo en la zona andina, que es donde mayor complejidad hay para identificar, bueno, y quiénes son pueblos originarios y quiénes no, ¿no? Una de las entrevistas nos decía, bueno, en el caso de Apurímac nos decía, pero si todos somos descendientes de comunidades campesinas, ¿no? Entonces aquí, ¿quién es y quién no es parte de estas comunidades nativas, ¿no? Entonces todavía hay un esfuerzo que no se ha hecho por identificar específicamente quiénes son parte y quiénes no de la cuota nativa, pero creo que se han ido haciendo modificaciones que dentro de lo poco habría que rescatar, ¿no? Hay un paso adelante en la participación, sin ninguna duda, pero me gustaría que veamos el gráfico que tengo aquí al costado, que es el total de consejeros
y regidores indígenas electos en estas 5 regiones, ¿no? Y ustedes verán que en el 2006 los azules son los consejeros regionales, los naranjas son los regidores. En el 2006 teníamos 8 consejeros regionales, entre estos 5 distritos, si no me equivoco, entre 3 o 4 distritos habían 8 consejeros regionales. Pero al 2018 solo tenemos 4, y los 4 pertenecen a una sola región, ¿no? Entonces, habría que tomar con pinzas este avance también, ¿no? Porque ha disminuido en el espacio más importante de toma de decisiones a nivel regional, ha disminuido la participación o la elección de candidatos nativos, ¿no? Sin embargo, de manera inversa, ha aumentado la cantidad de regidores electos a nivel provincial, y esto porque también se han sumado más provincias en la aplicación de la cuota, ¿no? En materia de los desafíos, probablemente todo el estudio es un desafío para seguir repensando cómo no solo aplicar la cuota, ¿no? Sino cómo plantear acciones afirmativas para las reivindicaciones, para las soluciones de las demandas de los pueblos originarios, ¿no? Pero si tuviéramos que ponerlo en el plano de lo que ya se viene haciendo, es que la promoción de la participación y representación indígena en el seno del Congreso de la República tiene que reflexionarse, ¿no? Ya se ha hecho desde la Comisión de la Reforma, se planteó un escaño para los pueblos originarios en el Congreso de la República. Esto se quitó al final, solo quedaron el tema de los 2 escaños para ciudadanos en el extranjero, ¿no? No es la única, el único planteamiento que se ha hecho. Hay partidos políticos que han presentado proyectos de ley para circunscripciones especiales indígenas, pero que bueno, que no han llegado tampoco a tener resultados dentro del Congreso, ¿no? O sea, no han avanzado en la discusión dentro del Congreso. También es una discusión dentro de las organizaciones sociales indígenas, ¿no? ¿Cuál es la fórmula, no? No hay fórmula perfecta, y creo que se está transitando, viendo cuáles son los mejores caminos, ¿no? Para enfrentarse a esta integración a la vida pública, ¿no? Y luego está también una reforma a la cifra repartidora. A nivel regional y provincial no se aplica el voto preferencial, ¿no? Como si a nivel nacional. Y esto pues dificulta para quienes están en posiciones no expectantes, que es el caso de los candidatos nativos, ¿no? Candidatos nativos o de comunidades campesinas. Y bueno, se han planteado también ahí cosas, se han planteado proyectos de ley para una cifra repartidora diferenciada para nativos y para no nativos. Son propuestas que vienen de organizaciones sociales, que vienen de partidos políticos y que también vienen del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O sea, simplemente no se está avanzando en la discusión dentro del Congreso, y es porque tampoco hay representantes dentro de este espacio que puedan motivar, ¿no? Lo único que tenemos es representantes a nivel nacional que se autodeterminan como parte de comunidades campesinas o comunidades indígenas, pero hasta el momento no viene siendo suficiente, ¿no? El tercer y cuarto desafío yo lo juntaría, que tienen que ver con el fortalecimiento de las organizaciones de bases indígenas, ¿no? Lo que hemos visto en muchos casos, cuando el candidato nativo logra ser elegido, usualmente está solo, ¿no? No tiene mayor respaldo dentro del Consejo Regional o el Consejo Municipal Provincial, y pocas cosas puede lograr él solo, ¿no? Y lo importante en los casos en que se ha logrado algo es que ha habido detrás o junto a él un grupo o una organización fortalecida, consolidada, que ha ayudado a empujar ciertos temas, sacar adelante ciertas reivindicaciones. Y esa ha sido una oportunidad para el representante como un canal entre el espacio político formal y las organizaciones, ¿no? Y con ello, con espacios fortalecidos, organizaciones fortalecidas, creo que también las organizaciones se pueden proponer una participación en la vida pública como organizaciones políticas propias, ¿no? Como es el caso de algunos otros países, por mencionar alguno, el de Ecuador, por ejemplo, ¿no?
Y luego es una cosa más de perspectiva, reflexiva como desafío, es la inserción de la cuota indígena dentro de una apuesta de un desarrollo inclusivo, ¿no? De Gregori, lo mencionamos también en el documento, decía que, bueno, también a la hora de pensar el desarrollo que tenemos, había que incluir los conocimientos y las tradiciones de las comunidades indígenas como de utilidad para el desarrollo, y a eso habría que agregar quizás las comunidades indígenas, los saberes y los conocimientos, y lo que ellos tienen que decir puede también construir otro tipo de desarrollo con nuevas perspectivas de desarrollo para nuestro país, ¿no? Y finalmente, las adaptaciones o estrategias, ¿no? Yo ya les decía que probablemente todo el documento es un desafío, pero creo que sí me parece interesante las cosas que han venido haciendo. Voy a mencionar tres de las organizaciones indígenas, ¿no? Y uno primero es que hay planteamiento entre ellos que la agenda indígena es una sola. No hay varias agendas indígenas, ¿no? Efectivamente hay diferencias, hay especificidades por el territorio, por las tradiciones, pero los temas o el hilo conductor de las reivindicaciones son comunes, ¿no? Como ya les mencionaba casi al inicio. Y con ello, que esto me parece muy interesante, ellos dicen, otra de las cosas importantes es comunicar esta agenda a todos los que se postulan por la cuota. Efectivamente, una de las dificultades, y quizá no lo he mencionado aquí, pero está en el documento, es que la aplicación de esta cuota también ha generado rupturas dentro de las organizaciones políticas indígenas, ¿no? Porque han desarraigado a sus, por llamarlo de alguna manera, a sus cuadros de los espacios de organización indígena, y luego solos en los espacios de representación poco han podido hacer, ¿no? O lo mismo, de una sola comunidad han sacado 7 u 8 candidatos nativos y ellos sin ninguna referencia de la organización, de las organizaciones indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué dice este entrevistado? Dice, bueno, efectivamente nosotros no nos vamos a proponer, en el caso de la región andina, no nos vamos a proponer promover a un solo candidato, ¿no? Lo que hacemos es traerlos a todos los que se van a postular a través de esta cuota y les decimos, mira, esto es lo que nosotros pedimos desde los pueblos originarios, ¿no? En materia de educación, en materia de salud, etcétera, otros tantos temas, para que ellos, los candidatos, cuando estén en los espacios de reuniones políticas, partidarias, puedan promover desde los espacios distintos la misma agenda, ¿no? Y eso creo que es importante a pesar de la dificultad en la que se encuentran, ¿no? Y finalmente creo que ha sido interesante las capacitaciones desde las organizaciones, no solo de carácter indígena, sino también desde las instituciones públicas. Quizás no son suficientes todavía, pero las capacitaciones en materia de la utilidad e importancia de la cuota nativa, ¿no? Yo diría por ahora eso. Hay mucho más en el documento, pero nos quedaríamos mucho más tiempo también, así que lo dejaría por ahí y le doy la palabra a Andrés. Gracias. Gracias, Lorena. Ciertamente ha sido exhaustiva y aún así no has acabado de presentar todas las aristas y todos los temas que en realidad trata esta publicación. Yo quiero pasarle ahora la palabra a Gloria Velasco, quien, como he dicho al comienzo, es comunicadora, tiene una amplia experiencia de trabajo en zonas altoandinas y quizás pueda a nosotros, más bien académicos, contarnos cómo son realmente las cosas y cómo esta agenda política se ha transformado en políticas públicas que esperemos hayan impactado positivamente en la vida de los ciudadanos en dichas regiones. Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tienes la palabra. Ñañay, ñañaykuna, turaykuna, sumaq punchaykachun, hosco llaqtamanta pacha napaykamuykis llapaykista kay hupi kaqta. Ñañachaykuna, turachaykuna. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Les saludamos desde el territorio del sur de Cusco, de comunidades altoandinas, y esperamos y agradecer también a las y a los organizadores de este evento tan importante y felicitar a José Kecklin, Lorena Elías
¿vale? Quienes han hecho esta publicación de este estudio tan importante, que son de los pueblos originarios y representación política, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, voy a partir mis comentarios, algunos apuntes que hice sobre esta importante publicación. Es importante, creo, partir dando a conocer que nuestros pueblos originarios históricamente han estado asentados en estos territorios con cultura, con tradiciones, con una convivencia armónica y de respeto al medio ambiente, a sus ancestros, a sus espíritus, a sus apus tutelares, trabajando de manera solidaria y colectiva. Allí cuando Lorena dice quizás puedan construir otro tipo de desarrollo, no quizás, desde los territorios, desde las comunidades andinas, amazónicas, aymaras, siempre se han construido otros modelos de desarrollo, otro tipo de pensar este vínculo en armonía con nuestra Pachamama, con nuestra madre naturaleza. Claro que sí, hay una gestión ancestral de nuestro territorio, cuidando a aquella madre que nos protege, ¿no? Entonces, creo que es importante precisar eso. Pero a pesar de ser dueños de estos territorios, nuestros hermanos y hermanas son los que permanentemente también son vulnerados en todos sus derechos. Por ello, cito la violencia de los años 80 al 2000 que vivió nuestro país, donde se constata que la tragedia que sufrieron nuestras poblaciones del Perú rural, andino, selvático, quechua y ayánica, campesino pobre y entre comillas poco educado, no fue sentida ni siquiera asumida como propia por el resto del país. Ello delata, a juicio en este caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el velado racismo, pero también las actitudes de desprecio permanentes en esta sociedad peruana en la que estamos, ¿no? Entonces, teniendo esa base de la CBR en su informe final, yo me pregunto si hemos avanzado en la actualidad en algo, porque hay muchas cosas que en lo lírico lo podemos decir bonito, en los discursivos es muy bonito, pero que tanto se ha aterrizado eso en los territorios, yo creo que no. Siento a veces que estamos cada vez peor y es doloroso constatar, al menos en estas últimas elecciones, en estos últimos meses, el escenario en el que estamos día a día viviendo. Se evidencian calificativos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, que las serranías de todo el país y los lugares más alejados han llenado las ánforas a su antojo, ¿no es cierto? Es algo que uno ha visto en muchos de estos titulares de los medios de comunicación de carácter nacional, ¿no? Ahora, ya entrando al estudio, creo que es importante resaltar una de las preguntas con las que parte este importante documento. ¿La aplicación de la cuota promueve efectivamente la representación de los pueblos indígenas? Me parece importante esta pregunta, que lo mencionan los tres autores, ¿no? Pero intentando dar quizás respuesta a esta pregunta en concordancia con lo que indica el documento, con una norma o ley, no es fácil, considero, no es fácil cambiar siglos de visión etnocéntrica y racismo, de una práctica de permanente exclusión a nuestros pueblos, de participar en la toma de decisiones y del quehacer político, con esta supuesta democracia en la que vivimos, porque esta participación es reducida a esa democracia, entre comillas, electoral, que como todos sabemos, se habla de ese Perú profundo, o se visita ese Perú profundo cuando necesitamos los votos de ellos. Y en épocas electorales nomás conocemos, bailamos, cantamos, y ponemos en agenda supuestamente las demandas de las poblaciones, ¿no? Pero después de las elecciones, ¿qué? Por eso creo que hay mucho camino por recorrer para lograr una real y efectiva participación de los pueblos originarios en espacios de decisión, en espacios políticos, donde se decide en sí el bienestar de nuestro país. Aquí cito una entrevista que me pareció súper importante y potente, que ya lo mencionó Lorena, que ahí este compañero
entrevistado número 2 de Amazonas, menciona que los partidos políticos nunca se reúnen con las comunidades indígenas titulares, nunca ponen su agenda al debate, entonces hay un divorcio. La comunidad desconoce los planes de desarrollo de un partido político o de un partido regional. Las organizaciones, igual entre la política, la indígena y lo regional, se desconocen las agendas. Eso me pareció muy fuerte y potente. Y ahí, por eso, de este testimonio se evidencia que hay una separación total entre los partidos políticos, que más están en búsqueda de otros intereses particulares y prácticamente no hay una incorporación de los representantes de los pueblos originarios y menos de organizaciones de base por lo mismo. Estos tampoco acceden a cargos de esa representación en nuestro país. Hoy por hoy, yo acá considero que la totalidad de los partidos políticos no tienen principios ideológicos, tanto los partidos de carácter nacional o regionales, no forman cuadros, no fortalecen las organizaciones sociales, no tienen bases y muchas de ellas, en muchos contextos, en muchos escenarios, son vientres de alquiler que solo se activan para las campañas electorales y responden a intereses muy particulares de apellidos, de nombres, no hacen una vida orgánica. Terminadas las elecciones, estos grupos, estos partidos desaparecen, ¿no? Entonces, solo se evidencia, se visibiliza su protagonismo en contextos electorales, ¿no? Entonces, creo que esa es una gran debilidad en este escenario en la que estamos. En esa línea también, otra de las entrevistas que me pareció muy importante, que menciona este estudio tan importante, es un indígena que viene luchando por los derechos indígenas, que podría llevar la voz y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Si no tiene recursos económicos, no podría llegar a estas instancias en esa condición. Menciona una de las entrevistas, claro que sí, de acuerdo, plenamente de acuerdo, porque muchos de los partidos políticos, por ejemplo, la norma está muy bonita, la ley está ahí, pero ¿cómo se aplica en los territorios? Porque hay una parte que dice, por ejemplo, que para que haya una real participación o acreditación y todo lo demás, tiene que haber una declaración formal elaborada ante el juez de paz, la declaración de conciencia del candidato. Sí, pero todo eso no se cumple. Son buenas intenciones que se quedan allí, ¿no? Entonces, muchos de estos partidos políticos también, de acuerdo a los recursos económicos, vienen de alguna manera también colocando en sus listas, ¿no es cierto? Los números 1 son por lo general los más caros, ¿no? Entonces es un poco complicado por esa parte que nuestras hermanas de estos territorios, hermanos de estos territorios, accedan a participar realmente en estos espacios de manera democrática, vuelvo a decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta ley que promueve esta cuota, desde mi percepción, no garantiza la representación de los pueblos originarios indígenas en espacios de decisión. Asimismo, me gustaría también, yendo al estudio, resaltar el recorrido que hace este documento por las experiencias latinoamericanas, donde se evidencia que la situación sigue siendo similar e incluso con muchos matices más de procesos discriminatorios, y las agendas y propuestas de los pueblos indígenas casi no figuran en estas agendas políticas, salvo en caso Perú, ante situaciones de conflicto, en este llamado, por ejemplo, en el sur, corredor minero, cuando se habla de zonas altoandinas, cuando hay un conflicto, cuando las hermanas y hermanos reclaman derechos fundamentales y básicos en su territorio, que es el respeto a vivir en un ambiente libre de contaminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos momentos, recién un poco que se habla de la agenda de las poblaciones altoandinas, ¿no? Entonces, porque muchos de estos dirigentes también en territorios como estas, muchas de las dirigentes permanentemente criminalizados, hay permanentemente
situaciones así muy complicadas en estos territorios. Y estos días, estas semanas, últimas semanas, estamos viendo eso, ¿no? En esos contextos sí se visibilizan quizás a nuestras poblaciones altoandinas fundamentalmente. Otro de los temas que me parece importante es el tema de la participación de las mujeres en estos espacios de decisión, en los espacios políticos. Y para las mujeres rurales, esta participación es todavía mucho más complicada, debido a que, sí, José al inicio menciona, existe la cuota de género, sí, pues existe la cuota de género en este rubro también, y muchas de estos demandas han sido producto de luchas y conquistas. A las mujeres nada se nos regaló, más al contrario, creo que nuestras ancestras han luchado por exigir, por llegar a estos espacios también en la que estamos. Todavía nos falta mucho camino por recorrer, y me gustaría detenerme unos minutitos. Nosotros como institución, como organización, acompañamos a las organizaciones de mujeres en las zonas altoandinas, y el mismo modelo hace que no haya una participación activa, ni en los espacios comunales, ni en los espacios distritales, provinciales o regionales, porque también hay la norma, recién esto con la alternancia se está viendo eso, porque la mayoría de las hermanas que acceden, por ejemplo, a ser regidoras, por lo general van ya de relleno, ni siquiera han sido consultadas a sus bases, sino más al contrario, los convocan ya para cerrar en los últimos puestos. Entonces, ¿qué nivel de participación van a tener? Es más, en muchos de estos espacios distritales, por ejemplo, siempre van a estar en minoría. Por lo general, en gobiernos locales pequeños, son 5 regidores, más el alcalde son 6, entonces por lo general hay una sola mujer en estos espacios. Entonces las agendas de estas compañeras, si no vienen de bases que les sustenten, que les garanticen su presencia en esos espacios, va a ser poco o nada que puedan hacer a favor de las mujeres, ¿no? Entonces, por ello creo que es importante, fundamental, digamos, la participación de las mujeres con información, pero también con bases que les sostengan en esos espacios para que puedan agendar claramente las demandas de las mujeres, ¿no? Otra de las cosas que creo que ya para estar cerrando, viendo la participación política de los pueblos originarios, considero que con este modelo de hacer política no se sienten representadas, porque hay siglos de injusticia, y creo que nuestros pueblos originarios lo único que buscan es que se respeten sus derechos, que se les consulte adecuadamente sobre el futuro que desean para sus comunidades, para sus pueblos, y no se criminalice a sus dirigentes, a sus dirigentas, por el simple hecho de exigir respeto a sus formas de organización, a sus formas de gestión de su territorio. Creo que eso es una cosa que me parece importante, potente, leyendo el estudio que han hecho, resaltarlo. Asimismo, nuestras normas actuales veo que no garantizan esta representación real de los pueblos indígenas en gobiernos provinciales, menos pues en lo nacional. Muchos de los espacios, por ejemplo, ni en las listas congresales, cuántos representantes de comunidades originarias, andinas, amazónicas, representan realmente esas bases, representan realmente la agenda de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y para eso yo siento que se requiere una discusión más profunda sobre las reformas sustantivas para asegurar verdaderos espacios de autogobierno y representación. Resulta, creo, de urgencia pensar en cambios más profundos que modifiquen la institucionalidad misma de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Si es así, solo creo que así se respeta adecuadamente estos derechos que se tienen en estos territorios y lograr un verdadero proceso de inclusión desde una perspectiva mucho más intercultural, porque nuestro país es tan diverso y creo que se requiere también no trabajar de una manera homogénea como intentamos hacer en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, me parece importante señalar que el reto está en fortalecer las organizaciones indígenas y ante un panorama político en el que los partidos nacionales
no muestran quizás tampoco ese interés de poder generar otro tipo de política. Creo que es importante estar viendo otras formas de gobierno que se están gestando en nuestros territorios. Me parece clave mirar, por ejemplo, el proceso de nuestros hermanos, hermanas, Aguajún, ¿no? Que es, creo que de alguna manera están pensando en ese autogobierno desde sus territorios, pensada y sentida desde sus territorios. Creo que ese sería un mecanismo importante de fortalecer y garantizar también esta participación. Y finalizo mi participación felicitando a José Keklin, un conocedor también de estos espacios, a Lorena, que lo voy conociendo, y el otro autor de este estudio, que será seguro también un documento de consulta para seguir viendo los diversos aristas que tiene esta real participación de nuestros pueblos originarios, pero respetando siempre sus usos y costumbres, respetando siempre las formas de organización, no haciendo cosas de manera impositiva, de arriba hacia abajo, sino construyendo de manera colectiva, respetando las instancias comunales, respetando las organizaciones. Para mí, para nosotros, de estos territorios, hoy es un día muy importante, de grato recuerdo, porque hoy se celebra o se conmemora la partida física de nuestro gran Taita Arguedas, presente más que nunca, ¿no? Finalizo indicando esta frase textual de nuestro querido Taita, de nuestro querido hermano. En la medida que el ámbito indígena se difunda y colora a los otros grupos y realidades, en la medida que se proyecta sobre ellos, la diversidad de sangres, cultura e intereses adquiere el frescor rudo de una esperanza inédita y la sabiduría absorta de quien empieza a reconocer su fortaleza. Tenemos esa esperanza, tenemos esa firme convicción de que nuestros pueblos originarios, nuestras comunidades campesinas, sean reconocidas en su dimensión y respetadas fundamentalmente en su dignidad. Nada más, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Gloria, por tus comentarios a esta publicación. Hemos recibido algunas preguntas, quizás podamos compartirlas con la ronda. La primera me parece una pregunta esencial y va a un tema que Lorena ha mencionado, digamos, has comentado, no has desarrollado cuantitativamente, porque es en realidad un tema medular sumamente importante, que es precisamente bajo qué categorías consideramos a una persona miembro de un pueblo originario y por lo tanto partícipe en esta lógica de representación, ¿no? Tú misma mencionabas que de alguna manera, si lo consideramos como ser descendientes de comunidades campesinas, ese sería un concepto demasiado abarcante y por lo tanto no sería útil. Sin embargo, la pregunta es: ¿qué criterios se utilizan para asignar a una persona a esta categoría? Y si sientes que digamos, la manera de hacerlo te resulta totalmente convincente, sientes que deberían incorporarse otros parámetros, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Sí, gracias Andrés por la pregunta. Bueno, hay algunas cosas a considerar, ¿no? En principio, no sé si Gloria ahí podrá especificar más, en principio que haya una autoadscripción a una comunidad indígena, ¿no? Que era lo que mencionaba al inicio y que está luego comunidad está inscrita en el nivel de gobierno regional, que hay una pertenencia a un hogar donde se habla alguna lengua indígena, ¿no? Y en todo caso también que hay un manejo de lengua indígena. Hay un asunto con la autodeterminación también, ¿no? Que era lo que veíamos en el último censo, que había aproximadamente un 25% que se autodeterminaban indígenas, y ahí es cuando entraba en conflicto la reflexión estatal, ¿no? Bueno, y así con esta autodeterminación, ¿cómo definimos quiénes son parte de la cuota y quién no? Y creo que la reflexión en general todavía está abierta. Yo no sé, no me sentiría capaz en este momento
de definir cuáles tendrían que ser los criterios, ¿no? Porque al especificar criterios también hay personas que pueden autodeterminarse y no cumplir con ciertas condiciones y quedar fuera, ¿no? Hay algunas experiencias interesantes a nivel Perdón, Lorena, pero latinoamericano. toda categoría política hace eso, ¿verdad? O sea, toda categoría, o sea, todas las categorías políticas no pueden ser abandonadas completamente a la autoidentificación, ¿no? No, claro, por supuesto, pero con ello se complementan otros criterios, ¿no? Que es el pertenecer a una comunidad. Pero si recordamos, también en los censos que se hacía, en el censo que se hacía en zonas urbanas, habían personas que se autoidentificaban como indígenas, ¿no? Entonces, claro, la pregunta ahí es si ellos también debían, si querían ser candidatos por esta cuota, ¿tienen la posibilidad o no tienen la posibilidad, ¿no? La pregunta está abierta, no se ha definido todavía para las próximas elecciones regionales y municipales, ¿no? Sin embargo, hay algunas experiencias interesantes, como es el caso colombiano, ¿no? Que para el momento de la elección hay dos boletas, una boleta A, que es la boleta normal para a nivel de Senado y diputados, y está la boleta especial, ¿no? Y la persona elige en cuál quiere votar, ¿no? Esta es otra de las posibilidades que se van ensayando a nivel latinoamericano, y creo que también, si no me equivoco, en Nueva Zelanda también, que hay una experiencia similar, ¿no? A mí me daría la impresión, como te digo, no me atrevería a cerrar cuáles son los criterios o a determinar en este momento cuáles son los criterios, pero creo que sí se han ensayado fórmulas, no sé si mejores, pero otro tipo de fórmulas a esta que tenemos actualmente en el país, ¿no? Muchísimas gracias, Lorena. Un comentario también interesante tiene que ver con lo que decías sobre el candidato indígena, ¿no? Digamos, la idea de que esta voluntad de representación se traslada a la figura de un solo candidato, pero no se suelen tomar en cuenta las estructuras de apoyo comunitario que han permitido, ¿no? Que han permitido precisamente visibilizar, ¿no? Que esta persona llegue al cargo y obviamente ser visibilizada de esta manera. ¿Sientes tú que quizás en la reconfiguración de los partidos políticos en el marco de la reforma política se puede hacer esto mejor para asentar esas organizaciones de base y ese aparato detrás del candidato y evitar que eso se convierta siempre en la individualización ¿no? O el volver fetiche a un solo individuo y dejar de lado el trabajo de la comunidad que lo ha apoyado? Hay una entrevista de las varias que hicimos, y esta persona nos decía, quizás estamos haciendo mucha incidencia en seguir normando el fortalecimiento de los partidos políticos, que es importante sin duda, y a este momento no sé qué más cosas podemos hacer para seguir fortaleciéndolos, pero quizás estamos dejando de lado el fortalecimiento de las organizaciones sociales indígenas, ¿no? La idea de centrarnos, que es importante, en el fortalecimiento de los partidos, es que probablemente nos estamos desarticulando o estamos rompiendo con este otro actor que también es importante en la construcción de nuestros estados, que son las organizaciones sociales indígenas, ¿no? Yo no plantearía dentro de la reforma de los partidos políticos más acciones para seguir engrosando la lista de dificultades u obligaciones de los partidos políticos, sino más bien yo creo que requiere un cambio de perspectiva, ¿no? Vamos a hablar de fortalecimiento, pero de los actores en general, ¿no? Y ahí podemos salir y mirar más amplio, más allá de los partidos políticos, y también mirar estos otros actores que están también tratando de colaborar y construir un modelo más participativo, ¿no? Más de acompañamiento entre representados y representantes, ¿no? Y ahí creo que es interesante el trabajo que vienen haciendo ya organizaciones que existen, pero que requieren fortalecerse y que requieren también ampliar su mirada a las otras comunidades que están ahí todavía en camino al fortalecimiento, ¿no?
Muchísimas gracias, Lorena. Dejo quizás ahora a ti y a José algún comentario, una ronda final de comentarios y reflexiones. Sería quizás interesante escuchar sobre esas estructuras alternativas de representación, ¿no? Cuando hablamos de participación, quizás pensamos que es participación en los modelos políticos clásicos de participación, pero usted, tanto José, Gloria y tú nos han remarcado que habría, ¿no?, formas alternativas de entender esto más acorde a la naturaleza y a la identidad de esas comunidades originarias. Quizás si nos da una ronda final de comentarios y vemos algunos temas, vemos algunos otros temas para ir cerrando. Sí, quizás me gustaría decir dos cosas. Yo creo que efectivamente, tal como se ha mostrado en la presentación y está en el estudio, mientras, digamos, la representación de los pueblos indígenas esté circunscrita únicamente a los gobiernos regionales o provinciales, y además con las limitaciones que se han mencionado en la presentación de Lorena, esta cuota indígena poco o nada va a servir para fortalecer estos pueblos, para integrarlos al país y para representar sus intereses, ¿no? Regiones con poco peso político en el país, regiones donde hay una gran corrupción o cooptación de liderazgos regionales, indígenas, sindicales, sociales, etcétera, el impacto de esto va a ser minúsculo, ¿no? Y no hablemos de provincias empobrecidas o provincias marginales en la historia del Perú, donde tenemos representación de cuota indígena que no va a trascender más allá de eso. Creo que, como se ha mostrado, creo que el Estado debe dar un salto cualitativo en el sentido que la representación indígena debe escalar a otros niveles del Estado, el Congreso. No debe haber una representación genuina ahí, porque lo que tenemos es una representación pues espúrea, falsa o débil en todo caso, que no va a lograr aglutinar ni representar, como dice Gloria, intereses históricamente relegados, ¿no? Pero además hay experiencias cercanas al Perú, como bien le ha mostrado también Lorena, el caso de Colombia, por ejemplo, un país también que ha sabido, digamos, elaborar una ingeniería, si se quiere, para lograr que distintos sectores indígenas o por lo menos poblaciones que han estado subrepresentadas puedan tener representación genuina, ¿no? Pero no solamente podríamos pensar quizás en los pueblos originarios andinos, amazónicos, también en poblaciones que han estado marginalmente fuera del sistema, como por ejemplo la población afroperuana, ¿no? Entonces creo que hace falta este salto cualitativo en la representación y tener escaños en el Congreso de la República. En cuanto a la participación, sin duda hay experiencias valiosas y legítimas de representación. Las comunidades campesinas eligen a sus dirigencias, se acercan a los pueblos, a los gobiernos locales, para presentar sus intereses, sus demandas, para colaborar muchas veces. Creo que ahí hay un germen también de una democracia genuina que debería ser rescatada. Tal como dice Gloria, me parece, en el sentido que toda esta representación, esta participación está mediatizada pues, por intereses o, en fin, partidos y sus debilidades. Esta participación es costosa también, ¿no? En tiempo, en dinero. Pensemos en la movilización que puede tener un líder o un campesino o un líder indígena en la Amazonía, ¿no? Las distancias y los costos es costosa en términos de tiempo y de dinero, ¿no? Y creo que hay efectivamente ya experiencias, sobre todo en los pueblos amazónicos, de experiencias por fuera de una política occidental de representación que hace falta incorporarlos a la vida y rescatar estas formas ancestrales de organización. Creo que ahí hay un gran desafío por comprender, estudiar y luego presentar esto a los que legislan o hacen políticas públicas de representación, ¿no? Eso diría por ahora.
Muchísimas gracias, José. Lorena, ¿quisieras agregar algo? Sí, gracias José también. Hay algo que nosotros no hemos revisado en este estudio porque no era el carácter. Eh, ¿cómo, cómo es la organización a nivel local, ¿no? de las comunidades originarias en los espacios locales, distritales? Y claro, muchos de los entrevistados nos decían que aquí había mucha diferencia, ¿no? Porque probablemente sí en los consejos distritales había mucha participación o representación de los pueblos originarios, ¿no? Y probablemente también se manejan con distintas dinámicas. Algunos entrevistados nos comentaban, por ejemplo, en la zona andina, si tú tenías relación y lograbas articular con el líder de una comunidad, podías asegurar también la elección a la alcaldía en el territorio local, ¿no? Entonces, claro, no ha sido objeto de este estudio, pero creo que ahí, lo que decía Gloria también, hay un trabajo importante por aprender de las costumbres y las formas de organización que hay y que deben ser rescatadas, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento a las formas de organización, formas de asambleas, etcétera, o sus formas de elegir a sus representantes que probablemente no estén conectadas a las formas que tenemos nosotros o estemos proponiendo nosotros desde la cuota nativa, ¿no? Eso es importante a tomar en cuenta. Yo rescataría también este tema de las acciones afirmativas. Hay muchos desafíos y muchas críticas al tema de la cuota nativa, eh, pero por decirlo de alguna manera, hemos empezado por algún sitio, hemos tenido que empezar y creo que ha habido un esfuerzo interesante, hay esfuerzos interesantes que vienen haciéndole seguimiento a la cuota nativa, no solo desde el espacio público, sino desde las mismas organizaciones indígenas, ¿no? No me parece que esté del todo bien adaptarse, pero creo que también con lo que hay hasta ahora, algunas de las organizaciones indígenas están tratando de sacarle provecho también, ¿no? A esto de la cuota, que era una de las cosas que mencionaba al final. Cualquier fórmula que planteemos va a tener dificultades. Si ustedes cuando revisen el documento mirarán el contexto latinoamericano, y en el caso de Colombia o Bolivia, donde hay escaños para el Congreso, también hay dificultades, ¿no? No hay fórmula perfecta, pero sí creo que el inicio es empezar a aprender de lo que no conocemos. Estas aplicaciones, como el de la cuota nativa, una aplicación que tiene un modelo bajo el que se rige, ¿no? Y nos tenemos que regir, está dejando de lado otros conocimientos que Gloria ya mencionó. Es importante tomarlos en cuenta cuando reflexionemos la agenda pública y la creación de políticas públicas en nuestro país, ¿no? Eso sería todo, Andrés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Y si ya no hubiera comentarios adicionales, agradecerles a cada uno de ustedes una vez más por el estudio, por sus presentaciones el día de hoy, a Gloria, por supuesto, y recordarles que a la brevedad esta publicación será disponible en las redes de ambas instituciones, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y, por supuesto, la Fundación Konrad Adenauer. Pueden siempre seguirnos desde nuestras redes sociales, visiten siempre nuestra página web para esta y otras publicaciones y manténganse al día con nuestros eventos y la presentación de contenido académico que aún se llevará a cabo en los siguientes días. Tenemos todavía un programa bastante comprometido antes de las fiestas. Muchísimas gracias a ambos una vez más. Les deseo muy buenas tardes y por supuesto al público que tan amablemente nos ha acompañado. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.